Detuvieron a Yanine Áñez, la ex presidenta de facto del Estado Plurinacional de Bolivia. Volvió el MAS al poder. De todo esto vamos a hablar con Álvaro García Linera, que es ex vicepresidente, fue vicepresidente de Evo Morales y ya está en contacto con nosotros. Linera, Iván Yagroski los saluda. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un saludo a todas las personas que nos ven a través del programa. Linera, bueno, cuéntenos si puede qué es lo que está ocurriendo en Bolivia, que ha habido naturalmente en algunos sectores una congratulación producto de la detención de Yanine Áñez y críticas en algunos otros por cuestiones judiciales que incluso creo que fue Human Rights Watch que acusó de revancha o de venganza, algo por el estilo. Bueno, lo que está en marcha es un juicio que interpuso una diputada indígena ella contra varias personas por el proceso de violación de las normas constitucionales el año 2019. Y eso incluía a la señora Áñez, a varios de sus ministros, a varios militares y a varios policías. Se lo está enjuiciando por los procesos de desconocimiento de la Constitución en los días del golpe de Estado. Y en paralelo hay otro juicio ya en la Asamblea Legislativa contra Áñez y sus ministros por las masacres ya que sucedieron días después, semanas después de estos acontecimientos. Entonces, lo que ha hecho la Fiscalía es actuar en función de lo que establecen las normas legales y se ha detenido a estas personas y esperemos que en las siguientes horas, los siguientes días, se defina cuál va a ser su situación, si se van a defender con libertad condicional o van a defenderse estando en las celdas policiales por el riesgo de fuga. Ese es un tema que está en manos de la justicia. Linera, hay una pregunta que se impone respecto a eso, que es por qué, entiendo este mano de la justicia, pero usted podrá hacer seguramente un análisis político, no ha ocurrido lo mismo con figuras que por lo menos aquí desde la Argentina eran francamente muy desagradables y que habían tenido un protagonismo muy particular en lo que fue el golpe de Estado, que son Camacho y Murillo, por citar a dos que se me vienen a la cabeza rápidamente. Bueno, en el caso del señor Murillo, él está en Estados Unidos, protegido por los norteamericanos, obviamente. Y en el caso de Camacho, él ha sido citado en este juicio que lo ha interpuesto una persona y él ha pedido un tiempo para hacerse presente. En este otro caso, de las personas que han sido detenidas, ha habido que no se han presentado una convocatoria judicial. No es que se los ha agarrado de la noche a la mañana sin ningún tipo de procedimiento, sino se los convocó, la justicia convocó, Camacho dijo que iba a presentarse después. En cambio, estas personas no respondieron a la convocatoria de la justicia y eso establece el Código Penal de que si no se hacen presentes ante una convocatoria del juez, la policía tiene que proceder a detenerlos para presentarlos ante el juez y el juez va a decidir su situación legal en las siguientes horas, en los siguientes días. Linera, ¿cuál es la situación? Hay como justo que este Arce de presidente, que fue alguien que materializó, por supuesto con la conducción política suya y de Morales, la política económica durante tantos años del movimiento al socialismo, que fue reconocida por propios y por extraños. Ahora hay como dificultades económicas producto del contexto internacional, pero también producto de lo que fue el proceso de Áñez, con una cuestión sanitaria también compleja. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene el MAS en su regreso al poder? Bueno, son varios. En lo económico, ciertamente relanzar la economía. El año 2019 fue un año catastrófico para la economía boliviana. Caímos como el 9%, 8% del Producto Interno Bruto, cuando habíamos mantenido durante nuestra gestión, desde el 2006 hasta el 2019, un promedio de crecimiento del 4.5% al 5% anual. Es decir, por 7 años consecutivos teníamos la economía de mayor crecimiento del continente latinoamericano. En 2020, no solamente por la pandemia, sino por una desastrosa gestión
económica de los golpistas, que sencillamente paralizaron el Estado, paralizaron la inversión pública, se dedicaron a asaltar las empresas públicas entre familiares y a intentar destruir las empresas públicas para privatizarlas. Y eso llevó a que, sumado a la pandemia, tengamos un retroceso histórico. Entonces ahora de lo que se trata es de volver a relanzar la economía, reactivar una fuerte inversión pública y promover un conjunto de medidas redistributivas para la población, para que se reactive el mercado interno, se reactive la contratación de personas y la economía nuevamente regrese a cifras azules. Eso es lo económico. Sí. En lo político está claro que se requiere sancionar a los golpistas. Porque mire, eso le enseña lo que ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Uruguay, en cualquier país donde ha habido dictaduras militares. Si no se enjuicia a los golpistas, el día de mañana van a intentar hacerlo nuevamente. Entonces, lo que se trata ahora es de encontrar, bajo el marco del debido proceso, respeto de las garantías constitucionales, que nunca nadie más, ni civiles, ni militares, ni policías, se atrevan a desconocer el orden legal. Y eso requiere sanciones legales en el marco de un juicio con las debidas garantías, pero se requiere sancionar a los actores intelectuales y a los actores prácticos del golpe de Estado que interrumpió el proceso democrático en Bolivia durante casi un año. Claro. Linera, le hago la última pregunta y discúlpeme una suerte de interés catastral, digamos, ¿no? Un interés propio de aquí, de nuestras fronteras, pero Alberto Fernández, según lo ha dicho usted, lo ha dicho Morales, ha tenido mucho que ver con, bueno, aquel primer resguardo de ustedes y luego diversos apoyos para que el MAS regresara al poder. Lula da Silva reconoció también al presidente argentino luego de la determinación del Tribunal Supremo y hay contactos permanentes, todavía no está por supuesto determinado lo que va a ocurrir, pero en la República del Ecuador con el correísmo vía Andrés Arauz. Esta sensación de no sé si decirle de integración, a ver, esos son los hechos, le pido que usted me diga qué acabo de describir. No cabe duda de que la actitud personal del presidente Fernández antes de ejercer la presidencia ha sido decisiva para que Evo y los que lo acompañáramos hayamos podido salir con vida de Bolivia y haber tenido luego haber sido recibidos en el exilio. Le cuento eso porque el presidente Fernández habló con Evo y conmigo el día que estábamos nosotros en el monte, porque saliendo de La Paz, después de que los militares habían desconocido las instrucciones presidenciales, después de que los militares habían disparado con aviones de guerra encima de campesinos que estaban bloqueando en Potosí, y intentaron detenernos en el aeropuerto de Chimoré, militares encapuchados, cara pintadas. Evo y nosotros nos fuimos al monte adentro y ahí el presidente Fernández nos llamó, nos habló que estaban haciendo el esfuerzo para colaborar con México para que llegara el avión. Cada 2-3 horas nos llamaba hasta monte adentro para saber cómo estaba la situación, cómo estaba nuestra salud. Y me acuerdo claramente el mensaje que nos daba el presidente Fernández, que era cuiden la vida de Evo. ¿Sí? La preocupación principal del presidente Fernández, presidente electo entonces, estamos hablando del día 10 de noviembre del año 2019, era cuiden la vida de Evo, y él en persona, no pedía a un secretario, no pedía a un compañero, sino él en persona se encargaba de llamarnos casi cada 2-3 horas para saber cuál era la situación. Álvaro, eso uno lo lleva en el alma. Dígame. Buenas noches, Estefanía los saluda. Un poco recogiendo la pregunta que hacían, ¿tiene alguna lectura respecto de qué es lo que regionalmente puede llegar a pasar con líderes que no están tan tirados a la derecha, que están en una concordancia de agenda, podemos decir, un poco más progresista en la región? ¿Cómo ve este proceso? Y después tengo otra pregunta más enfocada sobre Bolivia, que particularmente tiene que ver con cuáles son los desafíos económicos de la gestión hacia adelante, de lo que viene a nivel económico. Pero primero, ¿qué pasa con lo regional?
Junto a la primera con la segunda, mire, yo creo que estamos, no, creo que ya es una evidencia que estamos ante una segunda ola progresista en el continente. La primera se inició a inicios del siglo XXI y que tuvo como representantes máximos a Néstor Kirchner, Correa, Lula, Evo, a su modo Bachelet, Pepe Mujica, el FMLN en El Salvador. Tuvieron, por supuesto, Venezuela con el presidente Chávez. Esta fue la primera oleada progresista que modificó el rumbo económico de nuestro continente y fue el tiempo en que mayor mejora hubo de las clases humildes y menesterosas, reduciéndose las desigualdades económicas. Eso luego tuvo como reacción una oleada reaccionaria brutal. Bolsonaro, Piñera, a su modo también en Argentina y en Bolivia el golpe de Estado. Y ahora lo que estamos asistiendo en estos últimos 2 años es una segunda oleada progresista. Estamos claramente, y eso se inicia con México, con el presidente AMLO, con el presidente Fernández en Argentina, ahora Bolivia, posiblemente en las siguientes semanas en Ecuador, luego Brasil. Entonces es una segunda oleada, pero con una diferencia. La primera oleada estuvo caracterizada por procesos más radicales y con liderazgos carismáticos. Esta segunda oleada está caracterizándose por liderazgos moderados y por procesos moderados. Aunque, y con eso entro a la segunda pregunta, las circunstancias de esta segunda oleada progresista tienen una característica que no había la anterior oleada, y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál? Tenemos a una derecha, unas fuerzas conservadoras enfurecidas. Es decir, más organizadas también, ¿no? La centro derecha está desapareciendo, ha abdicado y se ha lanzado a los brazos de la extrema derecha. Y una extrema derecha para quien, sí, para obtener sus objetivos hay que deshacerse de la democracia, lo va a hacer. Entonces, esto obliga a esta nueva oleada progresista moderada a tomar en cuenta ello. Quizás las circunstancias económicas, la crisis económica, la pandemia, pero también esta derecha enfurecida, odiadora, violenta, obligue a los gobiernos progresistas más o menos moderados a tener que tomar mayores iniciativas. Y es un llamado de atención. Yo creo que Bolivia es un llamado de atención en el sentido de que no se puede consolidar un gobierno progresista en ningún lugar del continente, solamente con el voto, sino que también tiene que haber una presencia popular en las calles. Los gobiernos progresistas han de poder defender las conquistas y ampliar las conquistas con el voto, democráticamente, como lo están haciendo, pero también con las fuerzas populares en las calles, ganando su presencia en las calles para defenderse de una derecha racista, antifeminista, antipopular y violenta. García Linera, buenas noches, Gabriel Borini lo saluda. Lo llevo de vuelta al proceso que se va a seguir contra Áñez y contra todo lo que fue el golpe de Estado. ¿Qué responsabilidad le asigna usted a Luis Almagro, el representante de la OEA, y si efectivamente una investigación interna puede llegar a alcanzarlo o a rozarlo? No, pues él fue parte de la trama golpista. Está Almagro en lo civil. En lo interno, por supuesto, policías y militares, comandantes de la policía que se amotinan y desconocen el orden constitucional, dejan a la población sin protección bajo la amenaza de bandas paramilitares que agreden, que golpean, que queman casas, que queman sindicatos, sedes sindicales, que queman ánforas, que queman los órganos electorales. 5 órganos electorales fueron quemados por bandas paramilitares en Bolivia. Y militares que antes de sugerir al presidente Evo que renuncie a las 10 de la mañana, a las 7 de la mañana ya habían desconocido al presidente Evo como comandante, como capitán general, disparando sobre las cabezas de indígenas en el norte de Potosí. Entonces, esos son los operadores locales. Civiles, Carlos Mesa
Doria Medina, Tuto Quiroga, internacionalmente la mediación y la articulación de Almagro, que evidentemente tuvo una actitud eminentemente conspirativa, golpista, O sea, que apoyó el golpe. Le asigna el rol de ideólogo. De un activista, de un articulador, fue el que sacó de la manga ¿qué se llama? Esta mentira del golpe, del fraude electoral, cuando 7 instituciones internacionales, universidades norteamericanas muy prestigiosas han mostrado que no hubo ningún fraude y que las irregularidades detectadas son características de todos los procesos electorales en Bolivia. Son pequeñas irregularidades que no modifican lo sustancial del voto. Y de hecho el año 2020, en las mesas que el señor Almagro había anunciado que había habido fraude porque había demasiada votación por Evo Morales, en esas mismas mesas, el año 2020, la votación por Luis Arce fue aún mayor todavía. Claro. Estamos hablando de mesas que obtenían el 80, el 90% de votos en favor del candidato popular. Claro. Entonces, Almagro ha sido un articulador, ha sido uno de los artífices intelectuales y operativos del golpe de Estado, y evidentemente el continente necesita hacer una limpieza de ese tipo de personajes, y ojalá algún rato en la OEA se pueda no solamente investigar, sino enjuiciar a este personaje nefasto que es un peligro, es una calamidad para la democracia continental. Linera, gracias por el contacto, ha sido muy gentil, de veras. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias.